amigos? Muy buenas. Esta es la edición de Punto de Vista de fin de semana a través de Ecotelevisión. Esta semana han habido dos fechas importantes para el país. La primera, muy sensible, muy dramática, a pesar de transcurridos los años, son 6 ya desde que ocurrió el sismo, y vamos a hablar más adelante de cuánto se ha avanzado, si se ha avanzado algo, qué se ha hecho, qué es lo que está pendiente por hacer. Pero también hay un hecho que poca gente ha sido motivo de conversación o de interés. La muerte o la situación de lo ocurrido en Acomarca. O sea, son 28 años, la próxima semana, el 28 de agosto, en unos días más, son 10 años. Como cada semana le venimos recordando, pasando informes, testimonios, análisis de entrevistados de lo que se ha hecho con la Comisión de la Verdad, y el caso de Acomarca es uno de los más importantes por la dimensión, por el drama, por la forma como se dio, y que aún está esperando justicia y reparaciones en estas familias. Esta semana se movilizaron justamente los familiares hacia Lima, y hay un conjunto de acciones que se están planteando hacer en el Ejecutivo, directamente hacia el órgano del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, nos llamó la atención que esa semana también, a mitad de semana, el presidente de la República, Ollanta Humala, dijera que la situación de la crisis en el país se va a agravar. Lo dijo en otros tonos. Inmediatamente el ministro de Economía salió a enmendarle la plana, a decirle que si bien la crisis se agudiza, Perú está en una de las situaciones más cómodas. Uno se pregunta, ¿la crisis a quién va a afectar? Lo digo porque más adelante vamos a reprisar lo que dijo Nelson Manrique hace unos días cuando lo entrevistamos en relación a este tema. Y fue uno de los primeros que adelantó que la situación de la crisis económica en el país para todos los sectores va a ser bastante, o sea, nos va a afectar bastante. Estamos para ya hablar de otro tema y dándole el giro a la información con Jorge Aparcana. Él es coordinador del área de desarrollo local de la Comisión de Derechos Humanos de ICA. También acompaña a la organización del FREDICA, que esta semana se ha movilizado en diferentes puntos del país y ha generado lo que nosotros hemos llamado el movimiento público, en términos de exigirle al Estado qué se está haciendo sobre varios temas, sobre todo que generan conflictividad social. Jorge, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. 6 años del terremoto, 6 años que cada 15 de agosto, incluso las autoridades se olvidan de la fecha. El día 14, cuando los periodistas le preguntaron a Gustavo Martínez, alcalde de Ica, qué acción concreta, qué actividades se iban a dar en el marco de los 6 años del terremoto, supo decir de manera clara que iba a coordinar con Erin Gómez de Defensa Civil y que posiblemente se estaba yendo al aniversario de Palpa. ¿Cómo tomas, para empezar? No suelo preguntarle a los invitados qué opinan de las opiniones de los otros, pero ¿cómo asumes que la primera autoridad de Ica relativice un hecho tan importante y que esté esperando que otra autoridad determine qué es posible hacer? Buenas noches. Buenas noches, Charo. Buenas noches a todos los televidentes. Voy a ser claro y directo. El alcalde de Ica está perdido. Basta con escuchar sus declaraciones respecto al tema de agua. Y la verdad, da mucha pena escuchar, siendo una primera autoridad de la provincia, que no se haya preocupado siquiera de informarse de lo complejo del problema de agua. Y al igual como el tema de agua, de otros temas sociales, ¿no? Yo digo que en él hay una enorme voluntad de hacer las cosas bien, pero lamentablemente en lo que va de estos meses de gestión no ha dado muestra de mayor liderazgo, de una mayor visión clara hacia dónde va el destino de la provincia de Ica. Respecto a lo de la CBR, no es solamente el alcalde de Ica, yo diría todas las autoridades de Ica, de la región y del país, están un tanto indiferentes a un tema central de lo que puede significar el futuro democrático y las relaciones, las buenas relaciones, ¿no es cierto?, entre peruanos. Y lo digo porque hemos constatado la enorme actitud indolente y a veces, yo diría, sarcástica de muchas autoridades. Me refiero a los regidores de Lima Metropolitana, que hace un par de semanas se dio una sesión de consejo de Lima Metropolitana a raíz de la propuesta del gobierno de Susana Villarán,
que sugirieron o plantearon la iniciativa, esta muy buena iniciativa de la Ruta de la Memoria. Y han tergiversado el sentido de la Ruta de la Memoria, señalando que quienes están levantando el tema de la memoria es un grupito de ONGs, de gente caviar y gente media pro senderista, que estamos detrás de, digamos, desenterrar episodios dolorosos de nuestra historia nacional para favorecer a un grupo de terroristas que están presos. Y digo, qué desinformados están, y no creo que estén desinformados, hay toda una... ¿Cuál es el interés en todo caso, no? Exactamente, lo que ahí quiero llegar. Detrás de todo ese discurso medio tirado de los pelos para mí, porque da pena escuchar a estos jovencitos regidores de Lima del PPC, quienes han acusado a la alcaldesa y a los regidores de la representación de Fuerza Social que hay un interés de favorecer a los terroristas. Totalmente, absolutamente lejano de la verdad y tirado de los pelos. Entonces, la intencionalidad, pero Charo, la intencionalidad es clara. Hay un sector recalcitrante, reaccionario, mafioso, representado por Rafael Rey, por el cardenal Cipriani, y por un sector de los partidos, tanto del APRA, el fujimorismo, y también del nacionalismo, con un tufillo a que el tema de la memoria, el tema de la justicia es un asunto de un grupo de comunistas locos allí, resentidos sociales, y no es un tema del país. Y es la misma actitud que nos llevó a una situación tan terrible en el país, que es el tema del costo social y político de la violencia, del conflicto interno que hemos vivido todos los peruanos. Nosotros estábamos invitando para hablar sobre el tema de la reconstrucción, pero ya que has tocado ese tema porque hizo una introducción, Eduardo Cáceres señalaba hace unos días en una reunión que sostuvimos en Lima, él es filósofo, está haciendo investigación sobre el tema de la CBR, que quizás una de las situaciones, no lo denominó como un error, pero una de las situaciones que resalta, que menciona el informe de la Comisión de la Verdad, es que pone en su real dimensión el papel de los diferentes partidos políticos y los movimientos. Y entonces, obviamente, toca a todos, al fujimorismo, al APRA, a las fuerzas independientes, incluso a las izquierdas, y al haber presentado esta situación como que el informe, el documento, la carta nacional de lo que ha significado esta crisis, guerra, muertes, desapariciones, en fin, nadie la quiere asumir porque sienten que todos son interpelados. Por lo tanto, eso genera, en vez de avanzar, si bien hay avances importantes, un olvido y lo que tú has dicho. Tapemos y no pasó nada. Hay una enorme responsabilidad de la clase política, de los partidos políticos, obviamente, del Perú, pero eso nos remite inmediatamente al origen de nuestra república. El informe de la Comisión de la Verdad es categórico y muy preciso en señalar las razones que generaron la violencia que se desencadenó en Chuschi el año 1980, iniciada por este grupo terrorista, porque ese es el que usó el terror como mecanismo para la conquista del poder y destruir el Estado, porque eso es, Sendero es un grupo terrorista, ¿no es cierto? Y lo terrible es que sectores de conservadores de la ultraderecha siquiera creo se han tomado el trabajo de leer completo el informe. O las recomendaciones. Y ¿no? las recomendaciones. Entonces, el primer, punto en señalar, además de señalar las razones estructurales que generaron la violencia, que son razones de exclusión, de discriminación, de pobreza extrema, de peruanos originarios, quechohablantes, aymaras o amazónicos, que son tratados como lo peor en sus propios territorios, por la voraz, ambición extractiva de empresas transnacionales que están detrás del gas, del petróleo, de la madera y de todos los recursos naturales. Entonces hay una razón estructural de la exclusión, pero además el segundo punto de los hallazgos o las afirmaciones del informe señala que el principal perpetrador, violador de los derechos humanos es Sendero Luminoso. Claro, en eso es categórico. Jorge, yo quiero aprovechar esos minutos, me acaba de decir el director que tengo apenas 3 minutos, porque estamos abordando en cada edición del programa lo de la CBR, pero me interesa saber en el tema de la reconstrucción,
un problema estructural que se repite con una situación de población excluida, de conflictividad social, de necesidades donde siempre son relegadas. A 6 años del terremoto, ¿qué se dejó de hacer y que aún se puede avanzar? Tú decías, el alcalde de Ica está perdido, pero tiene voluntad política. Ya, ¿de voluntad se puede vivir? No, no basta que sea un tipo bonachón y justo se acerca a las elecciones, y no basta elegir a la cara más bonita o al que regala más polos o el que es mi compadre y me dio implemento deportivo para mi club. No basta, señores. Y creo que el día 15, el día 14, el día miércoles, hemos estado en la Plaza de Armas, un grupo no muy numeroso de personas, ¿verdad? Pero eso es sintomático. Hay una mayoritariamente la población de Ica está perdiendo. Por un lado, creo que estés perdiendo la esperanza, y segundo, peligroso que pierda la capacidad de indignación ante la indolencia y la corrupción. Si bien hemos presentado ese día algunas críticas al informe de esta comisión investigadora sobre el uso de los fondos para la reconstrucción, presidida por Rogelio Cánchez, y el vicepresidente de esa comisión, por si acaso, es Eduardo Cabrera Ganosa, en realidad esa comisión lo que nos ha entregado es algunos hallazgos importantes, pero es insuficiente. Es un informe muy débil, muy vulnerable, poco consistente en el sentido que solo identifica a 7 autoridades responsables de la corrupción. Por favor, señor Rogelio Cánchez, señor Eduardo Cabrera Ganosa, señores del Congreso, aquí la mayoría de alcaldes metieron mano. Esa es la realidad. Hay una enorme corrupción. Y en todos los distritos donde ha habido el tema de la reconstrucción se han manejado mal los bonos, donde los amigos del alcalde, los parientes del alcalde, ha habido casos como el caso de Los Molinos, en el caso de Parcona, donde hay casas donde se han entregado hasta 6 bonos en una casa. Ahora, ¿por qué crees que se reduce, yo comparto ese punto de vista, solo a un determinado grupo de autoridades? Yo creo que hay una negociación política, hay que decirlo claro. Y hay o sea, este gobierno, la impresión que tengo es que ha transado especialmente con el APRA. Y el temor de que Rogelio Cánchez no venga a Ica a informar a la sociedad civil iqueña cuáles son los hallazgos de esa comisión es porque hay miedo. Hay mucha presión de la dirección, de la alta dirección del APRA, porque hay responsabilidades. Y lo indignante es que el informe no señala responsabilidad de ningún ministro, cuando son los principales ladrones que han robado al pueblo iqueño, al pueblo pisqueño y chinchano, ¿no? El informe ha tenido un conjunto de aristas, desde que dejó la presidencia la actual ministra de la Mujer, pero además uno se pregunta por qué esta relación de conciliación con el APRA si no ha sido su gobierno, la de Ollanta. O sea, pudo la mejor oportunidad de decir, ya que su bandera es la lucha anticorrupción. Es un tema de conveniencias. Y yo decía, se me fue la idea, pero me parecía importante el informe como instrumento. ¿Por qué? Porque es importante, señores, aun cuando haya críticas a ese informe, hay responsabilidades. Pero lo importante de todo esto es que, de toda esta historia amarga y dolorosa, indignante del manejo perverso y corrupto de los fondos del Estado en la reconstrucción, es que se nos avecina elecciones 2014. Y es muy importante que el pueblo elector sepa tener dignidad, diferenciar los actores, ¿no? Y sancionar a estos corruptos que han robado al pueblo y que con la misma plata robada pretenden ahora hacer millonarias campañas electorales. Creo que es el momento, o sea, ya olvidémonos, o sea, exijamos sí celeridad y judicialización de estas irresponsabilidades, pero yo creo que se avecina elecciones 2014 y la mejor sanción que tiene que dar el pueblo es no eligiendo a estos corruptos para que siga dirigiendo los destinos de sus comunidades. Nosotros mañana vamos a tener a la presidenta colegial Fredica, pero ¿cuál es tu punto de vista también sobre el tejido organizativo? ¿Por qué se ha diluido? ¿Por qué una bandera tan importante, una lucha que conflictúa, pero además que evidencia la situación en que viven todavía cientos de familias, no ha sabido avanzar, negociar, mediar? Hay una enorme crisis, y eso hay que reconocerlo, en la base social del pueblo. Hay dirigentes que han tenido un rol importante muchas veces en la defensa de sus derechos, han terminado siendo cooptados, comprados o soborneados ¿no? por las autoridades de turno. Y eso es verdad.
Entonces, el FREDICA lo que está haciendo es un enorme esfuerzo de fortalecer organizaciones abajo, que es un trabajo difícil, se lograron cosas bien interesantes, y yo creo que este proceso de reconstrucción y de fortalecimiento va a durar muchos años. Recordemos que la década del fujimorismo, ¿no es cierto?, dañó profundamente el tejido social y malogró a muchos dirigentes. Mucha gente que venía de los sectores progresistas y populares fueron comprados por el fujimorismo. Y ese cáncer sigue en la sociedad civil. Ese estilo, ¿no? Y claro, el estilo de yo hago política o yo soy dirigente social para enriquecerme y engañar a los demás, eso ha aprendido. Y lamentablemente es una práctica que está muy extendida también en los dirigentes sociales. Muy bien, Jorge, no me queda más tiempo. Agradezco tu participación. Hemos dialogado con Jorge Parcana, coordinador del área de desarrollo local de la Comisión de Derechos Humanos de Ica, pero me quedo con esto último. Estamos en un proceso nos vamos a ir a la pausa comercial para regresar con otro invitado, pero esto último que decía, estamos ya en pleno proceso preelectoral. Quien tiene plata va a ser la futura autoridad, depende de usted que no lo sea y que hayan otros elementos. Creo que el informe tendría que ser más socializado, más desmenuzado para ir informando qué es lo que tiene y poder hacer agenda en los próximos meses para ver las caras de las posibles próximas autoridades que quieren ser en nuestra región. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos aquí en Punto de Vista.